Estimado oyente, le doy en este momento la bienvenida al piloto de lo que pretende ser en un futuro el boletín semanal SAT o Semanario Alternativo Digital, en el cual pretendo dar una visión personal del acontecer de aquellos hechos que hayan captado mi atención a lo largo de cada semana, haciendo un análisis muy particular y alternativo al que ofrecen las redes sociales o los medios de transmisión oficiales comunes como la radio o la televisión. ¿Por qué surge este proyecto de semanario alternativo? Sinceramente, la idea es poder fundamentar una opinión distinta, una opinión alterna, generar en quien me escuche el interés por formar su propia opinión respecto a las cosas como suceden, porque evidentemente muchas veces cuando tenemos conflictos con alguien en la cotidianidad, fundamentalmente se basan en no comprender bien el hecho tal como sucedió, sino basarnos en opiniones de otros que quizás no están tan bien fundamentadas. Entonces es un ejercicio que quiero hacer empezando por mí, pero también espero que en este transcurso que me estoy de cierta manera ofreciendo una ayuda, también en este proceso en el que estoy aprendiendo a manejar este medio, poder ayudar a otros a tener ese tipo de opinión y evitar conflictos cotidianos que estrictamente están surgiendo por mala interpretación y por interpretar mal lo que nos dicen los demás o interpretar o malas interpretaciones que vienen de los demás y terminamos replicándolas. Entonces les doy la bienvenida y pues les agradezco por estar atentos a cualquier publicación que vaya viniendo a través del tiempo. Sean bienvenidos al Semanario Alternativo Digital. Cada programa me gustaría iniciarlo con una reflexión sobre alguna lectura que haya tenido la fortuna de encontrarme y haya captado mi atención, que me haya despertado ese interés como en intentar entenderla, intentar acercarme. En este caso, ese pequeño fragmento que me acerca o que captó mi interés fue uno que encontré en la introducción del libro del filósofo esloveno Slavoj Žižek, El coraje de la desesperanza. Un título, si se quiere, bastante sugestivo y en el cual, en la introducción, nos cita un autor, el filósofo esloveno nos cita un autor llamado Giorgio Agamben y nos da el matiz de por qué se debe llamar el coraje de la desesperanza. Cito acá a Žižek. Giorgio Agamben dijo en una entrevista que el pensamiento es el coraje de la desesperanza. Una idea que resulta especialmente pertinente en nuestro momento histórico, cuando incluso los diagnósticos más pesimistas suelen terminar, por regla general, con algún atisbo alentador de alguna versión de la proverbial luz al final del túnel. El auténtico coraje no consiste en imaginar una alternativa, sino en aceptar el hecho de que no existe ninguna alternativa claramente discernible. El sueño de una alternativa es señal de cobardía teórica y funciona como un fetiche que nos impide analizar detenidamente hasta el final el punto muerto en el que nos encontramos en este momento. En resumen, el auténtico coraje consiste en admitir que la luz que hay al final del túnel probablemente es el faro de otro tren que se acerca en dirección contraria. Es curioso en este caso que se utilice el término de coraje, definido en general como esa valentía que tenemos para seguir adelante, esa fuerza de voluntad, si se quiere otra forma de llamar a la fuerza de voluntad. Y miren acá en este caso cómo Zizek nos hace la invitación a tener un coraje, pero no un coraje basado en tener como una última esperanza de último momento, como cuando nuestro equipo va perdiendo, si se quiere, en este caso utilizando un ejemplo trivial. Nuestro equipo va perdiendo, pero hasta cierto punto en el tiempo del partido intentamos
Si nuestro equipo está abajo en el marcador, lo seguimos alentando y seguimos creyendo que es posible empatar y seguir de largo. Hasta que, evidentemente, si las cosas no se dan, nuestra esperanza termina sucumbiendo. Acá el coraje no está en mantener la esperanza. La invitación de Zizek en este caso es a seguir adelante, mantener esa fuerza de voluntad, pero teniendo claro que ya no hay ninguna esperanza. Y de hecho esto puede sonar un poco contradictorio, pero es fundamentalmente por la idea que persigue Zizek, mostrar que no podemos estar pendientes siempre de tener una esperanza de último momento que nos vaya a salvar alguna teoría o que vaya a salvar alguna doctrina política o que vaya a salvar a nuestro equipo de la derrota. Lo importante acá es estar claros que el coraje verdadero surge cuando se perdió toda esperanza. Ese es el verdadero coraje que deberíamos asumir. Y esa idea es bastante fuerte. Fundamentalmente la idea social que va a terminar sosteniendo a través de esta tesis Zizek es que una verdadera revolución, pero en este caso una revolución que cambie el orden social, en el que haya un equilibrio entre el desbalance que hay entre lo que tienen los ricos y los pobres, eso puede surgir verdaderamente cuando se pierda esa última esperanza, cuando se sea consciente y en ese momento se tome el coraje. De hecho, analizando un poco más adelante, Zizek toma una película del 2006 que muchos de ustedes conocerán, V de Venganza o V for Vendetta del 2006, que inicia con este personaje Guy Fawkes, que era un católico en la época del siglo XVII en Inglaterra, que decidió con alguien más volar el parlamento con algo así como una tonelada de dinamita, pero fue delatado y finalmente capturado y fue ahorcado. Y esto hizo que finalmente los británicos impusieran un impuesto a los católicos y los alejaran de Londres y demás. Esta figura de Guy Fawkes es la que utilizan en V de Venganza. Y pues en la película, cerca al final, miles de londinenses desarmados llevan una máscara de Guy Fawkes mientras marchan hacia el Parlamento sin haber recibido ninguna orden. Los militares permiten que la multitud entre en el Parlamento y la gente se apodera de este. Cuando Finch, si recuerdan el personaje de Finch, es el investigador que desde el principio está averiguando el caso y a ver quién es el causante de todo este caos que se está dando en Londres y pendiente del famoso 5 de noviembre, remember, the 5th of November, the Gunpowder Treason y toda esta cuestión que ustedes recuerdan mejor que yo. Ese detective le pregunta a Ivy, nuestra famosa protagonista, Ivy, por la identidad de B. Ella le contesta, era todos nosotros. Muy bien, pues, dice Zizek en este caso, es un momento de éxtasis. Pero, dice el mismo Zizek de maneras totalmente provocativas, si se quiere, reaccionaria, estaría dispuesto a vender a su propia madre a unos tratantes de esclavos para poder ver la segunda parte de V de Venganza. Y la película sería en pocas palabras, ¿qué habría ocurrido el día después de la victoria del pueblo? ¿Cómo se habrían reorganizado en sus vidas cotidianas? Digamos que con este pequeño análisis que dejó abierto a interpretaciones y cosas de ese estilo, sería bueno pensar cómo nos estamos apropiando de la realidad que nos está rodeando en estos momentos en cada uno de los sitios donde estemos. En este caso, Colombia en particular, y pues todo lo que está ocurriendo en esta región del mundo. Son cosas que hay que pensar cómo aún seguimos manteniendo una última esperanza y noten cómo va ese vaivén, ¿no? Empezamos con algo muy simple, muy como no perder la esperanza. En este caso yo utilicé el ejemplo trivial de un hincha de fútbol que le hace fuerza a su equipo así esté perdiendo. Pero eso se remite a todos los casos cotidianos, se remite a esa persona que
tiene un sentimiento afectivo por alguien, pero es rechazado, pero en algún momento, si no hay nada que lo haga perder toda esperanza, esa persona va a seguir insistiendo. Entonces, el coraje no está en seguir en la esperanza, sino el coraje es mantenerse a pesar de que ya no hay ninguna esperanza, es construir el camino posterior. En este caso, seguir siendo hincha después de que mi equipo ya perdió y seguir mi vida adelante después de que esa persona decidió no estar o no compartir nada conmigo, cosas de ese estilo. Entonces es un pensamiento interesante y lo que reflejaría en la parte social es bastante complejo. A pesar de que todos nos quejamos de nuestra situación a nivel político y económico, la mayoría de nosotros que estamos yendo a nuestros trabajos, estamos yendo a estudiar, tenemos la esperanza de que las cosas van a mejorar de alguna forma, a pesar de que el panorama es supremamente oscuro. Entonces esta invitación de Zizek es provocativa y fuerte. Entonces dejo acá por terminado este pequeño análisis. Se alargó un poco más de lo que pensé. Espero no haberlos aburrido y pues espero cualquier comentario. Es momento de retornar a la realidad y hablar de lo que aconteció en Bogotá el 17 de enero con este ataque que se dio en la Escuela General Santander. Como la cuestión aún para mí debe ser suficientemente bien investigada, he evitado emitir cualquier opinión respecto a quién sea el posible responsable, porque más que pensar en si fue la guerrilla del ELN o si fue un falso atentado para legitimar posiciones pro gobierno, como por ejemplo tapar cosas de el fiscal Néstor Humberto Martínez, yo creo que lo importante acá es que quienes han abogado por la paz y quienes hemos abogado por el proceso de paz que llevó Santos con la guerrilla, no caigamos en la incoherencia de defender con violencia o con argumentos violentos la paz, porque finalmente es, es una de las peores formas de guardar respeto por este ataque en el que los sueños de varios jóvenes se vieron truncados. Entonces, para ser concreto con este punto, yo creo que la cuestión bien importante acá es saber que, que los jóvenes que terminan siendo víctimas de este atentado son jóvenes como nosotros, como sus hijos, familiares que se estaban formando para tener un mejor futuro y esos sueños se vieron truncados por alguien que definitivamente quería solo causar daño y llevado por algo totalmente irracional. Y pues es lamentable que el país, yo creo que este ataque es una muestra de la polarización en la que está el país. Estamos más preocupados por defender posiciones políticas y defender causas que son justas con argumentos terriblemente violentos, como por ejemplo decir que esos muertos son más importantes que lo de los líderes sindicales que ocurrió. Los dos son igual de importantes. Evidentemente hay unos que se invisibilizan más que otros, pero llegar a argumentos tan temerarios como eso es generar más violencia y se supone que esos son argumentos de gente que defiende la paz. Mi invitación personal es a la coherencia, esperar un tiempo prudente, a que haya mucho más información y evitar caer en sesgos informando eso solo a través de redes sociales y de imágenes e información falsa. Porque finalmente sería criticar argumentos que, como lo dije en un principio y lo sigo sosteniendo, la idea es criticar y proponer con argumentos, no argumentos que vengan de los demás, no argumentos vistos por imágenes o por memes, sino argumentos fundamentados leyendo concienzudamente las noticias, informándose más, no informándose de un solo medio. Entonces yo me tomaré un tiempo prudencial, pero pues la invitación es estrictamente como a la prudencia, a respetar el dolor ajeno y pues me uno al rechazo
hacia este ataque vil a estos jóvenes que estaban formándose para su futuro. Ya que el tema del atentado en la Escuela General Santander es un tema complejo y los temas que quería trabajar en el resto de este piloto no guardarían la seriedad que tiene este tema, preferiría dejar este piloto hasta acá y entregar una versión más completa después, como una segunda parte, ya con esos temas variados, porque pues no guardaría relación. Em, Quedo pendiente de la recepción de parte de cada uno de ustedes que me está escuchando en el momento que me está escuchando, que le llamó la atención, que podría mejorarse y, y no sé si de pronto les gustaría que de trabajar algún tema en específico. Esta vez pues evidentemente el tema del atentado que se dio el 17 de enero era algo que quería ver porque estaba un poco cansado de ver lo que vi en redes y de hecho creo que también fue uno de los detonantes para empezar a hacer este pequeño proyecto. Agradezco su compañía y disfruten de lo que sea que estén haciendo en este momento. Disfruten la vida como una fiesta, como lo que es.